La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En Esto Pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Aquí estamos una semana más contigo, siempre llevándote el mensaje de paz, de bendición, de esperanza y tratando de levantar tu ánimo y tu fe para que sigas confiando en el Dios que es fiel, en el Dios que no falla y el Dios que ha prometido estar con nosotros siempre. A uno se le olvida que Él está a nuestro lado, como le dijo a Jeremías, como poderoso gigante. Así que no te intimides con nada que venga, que el diablo abre la boca como un oso, pero no le cabemos por la boca. Jesucristo está en nuestro corazón y el diablo es un león mellao. Dice que está como león rugiente buscando a quien devorar, pero es un león mellao. Ya Jesucristo le tumbó los dientes. Así que no te dejes asustar, porque la palabra de Dios dice 366 veces, no temas, para que tú tengas uno para cada día del año y el año bisiesto también. Así que vamos a confiar en Dios y vamos a nutrirnos de estos testimonios, de esta palabra que te recuerda quiénes somos, pero quién es Él y lo que Él ha hecho, lo que puede hacer y lo que quiere hacer también con tu vida. Si quieres que te incluyamos en la oración que haremos al final del programa, puedes llamar a los números de teléfono que vas a ver de continuo en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883-0809, 883-8558. Recuerda también que ya estamos fuera del pastorado y del auspicio de la Iglesia Discípulos de Cristo de Vega Alta, que sigue siendo el amor de mi vida, pero que por esa razón estamos solicitando, si desea ser auspiciador del programa, que llame a esos mismos números y nos lo deje saber. Queremos no solo haber estado los 22 años que cumplimos el mes pasado, sino hasta que Cristo venga. Pero eso se hace posible cuando se une el pueblo de Dios en equipo para uno hacer una cosa, otro otra, y lograr que este mensaje llegue donde todavía no haya llegado. Aleluya. Así que contamos con eso. Hoy tenemos como invitada a una persona que yo creo que ha estado aquí 2 o 3 veces. Pero imagínense, es mi amiga de tantos años y en 22 años ha estado como 3 veces en el programa. Siempre con temas diferentes, eventos diferentes. Pero yo le dije a ella, hoy yo quiero que hables de tu vida. Porque la gente se engaña creyendo que Dios nos usa porque seamos únicos, especiales, mejores. Y no, la gente tiene que saber que si se ha logrado algo, si se ha llegado a algo, es porque hemos sido obedientes a su llamado. Porque Dios usa al que responde, al que obedece y al que se deja usar. Así que en esta noche tú puedes ser alguien que Dios está llamando y que quiere usar en algo en particular. Y por eso quiero que conozcan la vida de la reverenda Luz Estel Cádiz, presidenta del ministerio AMIES y líder evangélica internacional. Así que vamos a conocerla para los que no la conocen y que ella misma nos hable de todo lo que el Señor ponga en su corazón compartir con nosotros. Luz Estel, Dios te bendiga, bienvenida una vez más. Gracias, Marta, por esta oportunidad de poder volver a estar contigo y hace años, tanto que casi me pierdo, casi no llego. Ajá. Pero le doy gracias al Señor por esta linda oportunidad porque es fabuloso cuando podemos lograr llegar a tanta gente que Amén. Uno no ve directamente, pero que pueden ser bendecidos con lo que Dios nos ha dado. Así que para mí es un placer que en esta oportunidad estoy en Puerto Rico por causa de mi graduación y me quedé un poquito más para lograr entonces compartir con alguna gente y entre ellos estar contigo. Así que un placer por estar aquí y por estar con cada uno de ustedes que nos está viendo. Sabes que visité una iglesia hace 2 domingos atrás y la pastora dijo, yo acepté el llamado al ministerio un día que usted predicó e hizo un llamado y yo pasé sabiendo que Dios me estaba llamando al ministerio. Qué tremendo. Cosas que uno ignora y a veces estoy en las tiendas y gente me dice, usted no lo sabe, pero usted es mi pastora. Yo no me la pierdo, no me pierdo un culto, no me pierdo un programa y yo, gloria a Dios. Yo me he tropezado con esa experiencia y es muy agradable porque uno está en las manos de Dios y uno sabe que es el Espíritu Santo el que hace la obra,
pero el Espíritu Santo decidió usarnos a nosotros. Dios nos Amén. escogió para hacer su obra y es tan Amén. lindo cuando vemos el testimonio de que eso es una realidad Gloria en a cada Dios. uno de nosotros. Aleluya. Y que la gente se tiene que dejar usar, porque Exacto. Dios quiere usarnos a todos y a todos nos Eso dio es la así. gran comisión. Eso es así, eso Pues es así. cuéntanos, ¿en qué tipo de hogar tú te crías? ¿Cómo conoces al Señor? ¿Qué cosas? Porque tú, mira que tú has hecho cosas que nadie ha hecho y fuera como de lo tradicional. Sí, fuera de lo Y yo tradicional. quiero que la gente conozca la persona que está detrás de la gran líder que tú eres. Pues mira, yo hace algún tiempo atrás internalicé que mi conversión fue un milagro. Y fue un milagro porque es una chica que se muda de Río Piedras a Bayamón y está buscando la iglesia y acostumbraba a ir a la iglesia católica. Yo acostumbraba a ir a la iglesia católica todos los domingos y me mudó a Rexville, en Bayamón, y entonces no había iglesia porque la urbanización era nueva. Y en el verano de ese año yo le dije a Dios, Dios, yo necesito una iglesia, y como una protesta, tú sabes. Y 2 meses después plantaron una iglesia al lado de mi casa, literalmente al lado de mi casa y está allí todavía. Wow. El caso es que era una iglesia evangélica, yo no quería saber de los evangélicos, esas son gente extraña. Pero en esa iglesia empezaron a formar un grupo musical. Yo tengo 12 años nada más y yo dije, me voy a meter a la iglesia, cuando me canse me salgo. Esa fue mi convicción para convertirme. Pero tu atractivo era la música, porque tú Sí, cantas. por causa de la agrupación. Estaban formando ese grupo musical y una chica de mi clase me dijo, mira, van a hacer un grupo musical en la iglesia del lado de tu casa. Y eso me llevó entonces a la conclusión, me voy a meter a la iglesia, cuando me canse me salgo, porque yo me estaba conectando con algo que me entretuviera. Yo pienso, porque eso fue lo que yo dije, y vine a ese ensayo y oraron por mí, el pastor Héctor Pérez oró por mí, y yo entré a la agrupación. Pienso que Dios dijo en el cielo, tú entra, que después que tú entres yo me encargo de ti. Claro que sí. Porque esa premisa se me olvidó y Dios me la recordó. Yo tengo una imagen clara de cómo me convertí. Dios me la recordó más de 12 años después, cuando yo estaba como misionera en el Perú. Wow. Y me trajo la imagen de cuando le hablo a Héctor, cuando Héctor me habla, cuando hago la oración de arrepentimiento. ¿Qué sucede? Yo vengo de un hogar muy disfuncional, como la mayoría de hogares en nuestro país. Lamentablemente. Mi padre era alcohólico y alcohólico difícil. Y yo soy la mayor de 5, más estaba con nosotros mi hermano mayor por parte de madre, así que éramos 6 en casa. La vida era difícil. ¿No iban a la iglesia? No iban a la iglesia, no iban a la iglesia. Luego, cuando yo me convertí, se convirtió la que me sigue a mí, mi hermana, y la más chiquita, la del medio, Carmín, era de las que recogía a todos los nenes del barrio y venía. Jorge, mi hermano, se convirtió mucho después. Y de hecho, de nosotros 5, 3 somos ministros, la que me sigue a mí y Jorge. Somos ministros 3 y Carmín una líder tremenda. Mi hermana más pequeña no sirve al Señor y mi hermano mayor conocen del Señor, pero no sirven. Mis padres nunca me impidieron el estar en la iglesia, siempre estuvieron velando que hiciera lo que era correcto. Y unos 6 o 7 años después mi mamá se convirtió al Señor. Mi mamá vivió una vida muy sufrida, muy difícil y se trató de suicidar varias veces. Wow. Cuando yo entro a la universidad, ese año, en el mes de mayo, mi mamá se trató de suicidar. Fue la última vez. Es que la gente, sin ánimo de justificar esa acción, la gente a veces no sabe el infierno que vive una persona cuando tiene que soportar un alcohólico maltratante. Exacto. Ay, que eso viene con un paquete tan negativo e infernal, un vicio de ese tipo. Increíble, pero cuando Cristo llega al hogar, la cosa es diferente. Amén. Fíjate que cuando mami se convierte, y justo cuando salgo para el Perú como misionera, yo le regalé un libro a mi mamá que se llamaba Mi amado inconverso. Y ese libro le ayudó a ella a ver la vida en casa y la vida con papi de una perspectiva diferente. Eso cambió la atmósfera de la casa. Mi papá no se convirtió, pero la atmósfera empezó a cambiar. Aleluya. Y yo le doy gracias al Señor por el modelaje que fue mi mamá en el amor que tuvo para con mi papá. Wow. Para mí eso es un modelo fuerte, porque mi mamá amó a mi papá a pesar de todo. Eventualmente mi papá cambió, no del todo, pero cambió. Mi mamá partió con el Señor a sus 73 años. Y ¿Llegó a ver el cambio de tu papá? No, mi papá
Se tuvo que quedar solo para decidirse. Se tuvo que quedar solo y Dios permitió que que nos quedáramos solo con él por 10 años para restaurar la relación. Porque definitivamente se crean heridas, se crean marcas. Mi mamá siempre nos enseñó a amar y respetar a mi papá. Así que nosotros siempre tuvimos un gran respeto, pero sabíamos lo que había pasado. Habían heridas y cuando mi papá fallece, que tú estuviste ahí en esa ocasión, que estuviste con nosotros, nuestra alegría era que Dios nos regaló esa oportunidad para restaurar la relación. Y mi papá se convirtió 3 años antes de partir. Bueno. Ya sus 80 y largos, pero se convirtió consciente de que Dios era real en su vida. Aleluya. Entonces, a pesar de un hogar disfuncional, el que tú le des espacio a que Cristo llegue, las cosas cambian. Para mi papá era un orgullo cuando yo cambiaba de credenciales, él las coleccionaba. Yo decía, ¿y por qué eso? Y él tenía un tatuaje de una cruz. Y un día yo le pregunté por qué de ese tatuaje. Y él me dice, es que siempre me han gustado las cosas de Dios, siempre me han gustado. ¡Wow! Y o sea, entonces, que él estaba atado por el alcohol, exacto, aunque anhelaba. Dios me dijo en ese momento que yo recuerdo, él estaba acostado en casa y Dios me dijo, por eso tú siempre tuviste esa inclinación. Porque aún como católica yo era muy consistente con las cosas de Dios. Vengo al Señor y vengo a hacer un all around de esta gente que es como el arroz blanco, que está en una y otra cosa. Me desarrollo en el liderazgo de jóvenes, con la escuela bíblica. Y siempre me gustaron las cosas de Dios. Y viene de ahí, para que tú veas que el propósito que Dios... mayor. Y yo soy su hija mayor, exacto. Y él siempre me acompañaba a algún evento que nosotros tuviéramos que lo invitábamos, él iba. Y varias veces pasó al frente. Pero esa ocasión que tuvo una de sus crisis de salud, el pastor Tony Grillo, que era muy amigo de él, porque fue pastor al lado de casa, le dijo, Jorge, ¿tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? Sí, yo lo quiero hacer. Jorge, ¿de verdad que tú quieres? ¿Sabes lo que tú estás haciendo? Sí, yo quiero hacerlo. Y él vino a los pies del Señor, consciente que en eso... Y después de ahí cambió, empezó a ir a la iglesia de Cerro Gordo con mi hermana. Qué bueno. Y siguió caminando hasta que partió con el Señor y mis hermanos me dicen que partió muy tranquilo. O sea, darle lugar a Dios hace la diferencia en el hogar. En mi caso, pues, yo estudié, terminé la high school y recuerdo, o la escuela superior, y recuerdo que mis padres me preguntaron qué yo iba a hacer con mi vida. Y yo le dije, mira, yo voy a hacer lo que sea la voluntad de Dios. Si Dios quiere que yo estudie, yo voy a ir a la Universidad de Puerto Rico o al Regional de Bayamón, porque yo no tenía dinero para más nada. Si Dios no quiere que yo estudie, yo voy a hacer otra cosa, pero voy a hacer la voluntad de Dios. Y eso me marcó. Yo recuerdo dónde estaba parada cuando le digo eso a mis papás, que todavía los dos eran inconversos en ese momento. Y Dios me guió a estudiar. Y estudiando conocí de la Confra. Y ahí estuve una jovencita medio perdida en la universidad, que al conectarse con otros cristianos empezó a crecer. Empecé a conocer de viajes misioneros, empecé a conocer de la diversidad de la iglesia del Señor, porque me crié en una iglesia muy tradicional. Así es que los años de universidad fueron para educarme, pero también para crecer y poder ampliar mi visión como cristiana. Estando en la universidad, es que en un culto misionero de la Confra, en el anfiteatro 1 de la Yupi, que ayer estuve por ahí de visita, es que en un drama que se hizo de misiones, es que Dios me llamó a servir como misionera. Que en ese momento yo dije, ¿y con qué se come eso? Yo dije, algún día saldré de mi iglesia y me iré a levantar una obra en Naranjito, a media hora de mi casa, como quien dice. Pero los planes de Dios son distintos a lo que nosotros pensamos. Y qué tremendo es creerle a Dios. Yo creo que una de las cosas que a mí me complace y Dios de vez en cuando me lo recuerda, es que creerle a Dios y hacer la voluntad de Dios es lo que me va a llevar a lograr tener satisfacción, a lograr lo que quiero. Así es que yo termino la universidad, estudié en pedagogía, soy maestra de cursos secretariales, pero ejercí como secretaria ejecutiva. Y estando en medio de eso, yo estuve en el liderazgo de jóvenes y en la agrupación, yo tocaba la batería en la agrupación. Sabe que la música fue lo que a mí me atrajo. Y estando en la agrupación, un día en un aniversario, Dios me dice, dejas la agrupación.
Creo que fue una de las experiencias más trascendentales en mi vida, porque es muy fácil decir, yo le creo a Dios, yo quiero obedecer a Dios. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Uno no sabe lo que eso significa. Porque hacer la voluntad de Dios es llevarte la contraria. Sí. Hacer la voluntad de Dios es responder a algo que a ti te es incómodo. Y no es así. negarte a ti mismo para Exacto. hacer lo que Él quiere. Exacto. Y eso es ser discípulo. La Biblia define eso como ser discípulo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día, que es obedecerle y seguirle a donde Él te envíe. El caso es que salir de la agrupación no era una opción para mí. Esa era mi plataforma de ministerio. Ya yo era líder de juventud a nivel de área. Ya era ministro de las Asambleas de Dios en ese momento. Se lo digo a la directora de la agrupación, me dice que no, tú no me puedes hacer eso. Se lo digo al pastor, me dice que no. Y yo tampoco quería, así que yo me quedé. El pastor me dio una negociación, te quedas 2 viernes disponible para servir con la agrupación y 2 viernes para que trabajes en el área con la juventud y todo lo demás. Hicimos esa negociación. Pero eso no fue lo que Dios me dijo. Exacto. No podemos servir a Dios a medias o obedecer a Dios a medias. Exacto. Así que le di largas al asunto hasta que un día Dios me dice, estás en desobediencia, vas a predicar y yo no te voy a respaldar. ¡Ay, qué horror! Exacto. Eso fue una convicción tan increíble, yo sentí que algo se fue de mí. Es como cuando alguien se enoja contigo que te mira la cara, yo creo que Dios me miró la cara en ese momento. Wow. Entonces yo empecé a ver, yo puedo tener de enemigo a todo el mundo menos a Dios. Exacto. Porque los líderes, uno está sujeto a los líderes, pero los líderes también se equivocan. Claro. ¿Entiendes? Entonces yo renuncié a la agrupación. Dios me dijo en una ocasión, estás parada frente a algo que tiene que pasar, que tiene que seguir su camino. Con eso estás deteniendo lo que tanto tú anhelas. Wow. Y yo no entendía. Tú O sabes mejor, que no yo te quería entender. entiendo porque eso fue lo que Dios me hizo con el pastorado. Yo me podía quedar 2, 3, 5 años más. El Señor Exacto. me dijo, hasta que no sueltes lo que tienes, no te puedo entregar lo Lo nuevo. Exacto. Y yo recibí tal convicción que yo no tuve duda. Aparte de que me lo confirmó como 12 veces, yo no tuve duda de que eso era lo que yo tenía que hacer. Exacto, en el momento de Dios, aunque a uno no le haga lógica. Y todo el mundo me dijo que estaba loca. Sí. ¿Cómo tú vas a dar una iglesia tan grande, tan buena, que Exacto. tú has levantado, que tú has hecho, que Eso esto, es que lo... A ver, si el Señor Después lo de esa quiere, no me experiencia importa. yo aprendí que obedecer a Dios es lo mejor, pero tú puedes pecar contra Dios haciendo el trabajo del Señor. Porque yo no estaba haciendo nada malo, yo estaba en la agrupación, yo estaba ministrando, pero yo no estaba haciendo lo que Dios quería. La palabra dice en 1 de Samuel capítulo 15, se agrada a Dios más en los holocaustos y en los sacrificios que en que se le obedezca. Porque el obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, mejor que lo que tú hagas, tú te puedes excusar, pero a Dios no le interesan los sacrificios tuyos, a Dios le interesa tu obediencia. Amén, aleluya. Definitivamente, mi renuncia se hizo efectiva el 31 de julio de ese año 82, debe haber sido. Y al otro día, en el domingo en la iglesia, Dios me llamó, me habló del Perú. Te llamó por primera vez a ser misionera y en este caso en Perú. Exacto. Bueno, desde el 79 en la universidad yo recibí el llamado a ser misionera. Lo que pasa es que yo no sabía qué implicaba. En el 81, 82, en esa experiencia de dejar la agrupación en el 82, es que cuando están dando los anuncios de la iglesia, que no es la parte más espiritual del culto, ¿verdad? Porque el pastor ese día habló del llamado y predicando dijo, ¿cuántas veces Dios ha llamado a Esther y cuántas veces Esther ha salido? O sea, me puso en spot. Yo pasé al altar a protestar y a pelearle a Dios, pero yo dije, tú no me has dicho para dónde, qué voy a hacer. Y en aquel entonces no habían agencias misioneras, no habían cursos de misiones. Uno no tenía una idea de cómo se hace. Pero Dios, cuando están dando los anuncios, anuncian que viene un pastor peruano. Y yo oí claro la voz de Dios en mi corazón que me dijo, ¿te gustaría ir al Perú? En ese momento, yo dije, a mí no se me ha perdido nada en Perú. Sí, no se me ha perdido nada, pero dije, si es de Dios, tendré que renunciar porque eso es lejos, tengo que irme por un mes por lo menos, porque yo estoy pensando en un viaje corto. En el camino es que me doy cuenta, número 1, que Dios quería que yo saliera. Número 2, que era tiempo completo. Número 3, que dejara la juventud. Y para mí mi sueño era ser líder de jóvenes a nivel nacional.
tuve que en un momento dado decirle a Dios, Dios, si tú quieres que yo me vaya por más tiempo, tú tienes que quitar este amor que yo tengo por el departamento de jóvenes, porque mi deseo era echar hacia adelante la juventud. Wow. Tú sabes, yo todo el tiempo en las cosas de Dios, pero Dios trata contigo, Dios tiene un plan trazado, Dios tiene una agenda, Dios desde la eternidad ha trazado algo y a nosotros nos corresponde descubrir, como dice Pablo, asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Exacto. Entonces nosotros nos limitamos a lo que tenemos frente a nuestros ojos, cuando Dios quiere algo más. Mira, yo oré a Dios y me acosté. Al otro día me levanto para la escuela bíblica, me miro en el espejo, pienso en el departamento de jóvenes y me importaba un bledo el departamento de jóvenes. Dios te cambió el corazón. Me cambió el corazón para que tú veas, cuando tú te conectas con el Señor, Dios te va a dirigir. Amén. Pero te tienes que conectar, te tienes que conectar. Así que eso me hizo entender que Dios quería que me fuera por largo plazo. Ahora, yo necesitaba que me confirmara que era el Perú. De una forma muy casual me confirmó que era el Perú. Un chico que me dijo, ¿qué tú haces aquí? Yo te hacía en Perú. Cuando él me dijo eso, es como cuando a ti te cogen fuera de base, Sí. que estabas haciendo algo malo. Ajá. Pero ahí Dios me dijo, ya te confirmé qué vas a hacer ahora. Y pues el resto es historia en términos de que Dios me permitió servir, plantar una iglesia. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Estuve 4 años en Perú. Wow. Estuve de 4 un mes años. que pensaste, 4 años. Exacto. 4 años. Fui, vine varias veces, pero estuve 4 años establecida. Y cuando me fui la última vez para continuar el trabajo, me fui pensando en no volver al Puerto Rico por lo menos en 5 años. Okay. Me fui con esa expectativa de involucrarme de lleno en el trabajo. Había ayudado a plantar una iglesia en el área de la selva. Cantaba con pistas, que tú te acuerdas que en aquel entonces cantaba con pistas, enseñaba, discipulaba, ganando alma, trabajando con niños. Uno está tan involucrado en la obra del Señor que cuando uno viene para acá, la vida es otra cosa. Baja el ritmo. Entonces yo quería quedarme allá y fue interesante porque entonces Dios me dijo, te regresas, antes del año de estar allá, te regresas permanentemente a Puerto Rico. Pero antes del año. Antes del año, en esa ocasión última que yo entré, Okay. que fue en el año 86, antes que se acabara el año 86, ya Dios me estaba diciendo, te regresas permanentemente. Eso fue muy frustrante para mí, muy frustrante, pero había aprendido que hacer la voluntad de Dios es lo mejor, aunque no la entienda. Amén. Yo con la experiencia que viví de aquella ocasión que Dios me dijo, estás en desobediencia, vas a predicar y no te voy a respaldar, me di cuenta que yo no tengo que entender lo que Dios me está diciendo. Yo tengo que creerle a Dios. Amén. Y dar pasos de fe creyendo que Él me va a llevar. Amén. Y he sabido dar pasos aún sin estar totalmente segura, pero sabiendo que Él no me va a dejar caer en el risco. Él me va a hablar. Amén. Y habla entonces, Jehová. Me estás hablando a mí. Gloria a Dios. El detalle es que ahí es que nace el que pudiera fundar el Ministerio El Shaddai. Porque Dios me dice, tú sola puedes hacer mucho. En otra palabra, lo que tú estás haciendo aquí es efectivo y fantástico. Pero si hay 10, tú puedes hacer más. Yo necesito que le enseñes a otros. Entonces Dios me traía a Puerto Rico a fundar una organización misionera para motivar a la gente a misiones. Pero ¿cómo se hace eso? ¿De qué se trata? Pues eso lo fui aprendiendo en el camino. Sí, porque no había nadie que lo hubiera hecho antes que te enseñara. Exacto. Eso fue en el año 87, que ahí justo comienza el movimiento misionero a nivel del continente. Ahí se realiza Comibam en el noviembre del 87. Yo regresé en mayo. Y eso me llevó a poder ir aprendiendo en el camino. Empecé a tomar talleres y cursos de misiones después. Fundé la organización y después empecé a aprender. Di clases y me di cuenta que no sabía de misiones, tenía que estudiar. Y así por el estilo fui caminando en obediencia. Estuve ejerciendo mi profesión, me encantó que pude ejercer mi profesión como maestra de cursos secretariales, pero Dios me sacó. Y de ahí me sacó que no me volvió a permitir volver al trabajo profesional, porque uno no tiene un trabajo secular. El cristiano no tiene un trabajo secular, aunque es parte de nuestro vocabulario. Lo secular es lo que tú haces que no tiene nada que ver con tu fe. Y nosotros no hacemos nada que no tenga que ver con nuestra fe. Un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano, exacto. Así es que yo le creí a Dios, entregué mi trabajo profesional y me di a la tarea de
de darme de lleno al ministerio. En ese tiempo es que te conozco. Exacto. Ahí es que nos conocemos para el año 92, más o menos. Y ahí comenzamos a caminar en obediencia a cosas nuevas. De ahí que Dios nos lleva a enviar obreros, de ahí que empezamos a conocer la importancia de enviar obreros a los no alcanzados, pero hay que prepararlos adecuadamente. Así que el Ministerio del Shaddai se transforma en AMIES para empezar a trabajar más de cerca con pastores, con iglesias y todo lo demás. Pero esta parte de uno someterse a Dios, creerle a Dios, es interesante porque Dios te lleva a una cosa diferente. Yo quiero compartir algo, dar un brinco. Dios me permitió por 15 años servir aquí en Puerto Rico y cuando menos me lo esperaba me mandó a Estados Unidos. Y ahí me uní a la agencia WEC. Pero en ese paso de obediencia había algo que Dios tenía que yo no esperaba. En todo este proceso yo me mantuve soltera. Cuando llego a Estados Unidos ya yo estoy sobre mis 40. Y yo dije, yo me puedo casar en cualquier edad, pero yo no voy a parir hijos porque yo no voy a ser abuela de mis hijos. Y en el proceso Dios me sorprende con convertirme en mamá sin que yo lo esperara y sin que yo lo anhelara. Yo no soy de las chicas que siempre están, yo quiero tener un hijo. No, si los tenía, que siempre pensaba que iba a tener 3, pero si no aparece, pues está bien. Mira, yo tengo la oportunidad de conocer en el trabajo que trabajaba de capellanía, conozco a un muchacho puertorriqueño que acababa de llegar a Estados Unidos. Y de ahí que conozco a él, conozco a su esposa. Y empiezo a trabajar con ellos. Me convierto en su discipuladora. El pastor me dice, te los entrego para que tú los discipules. Cuando ella queda embarazada, me pongo a atenderla. Tengo que ir al hospital porque ella resultó con problemas en los riñones a causa del embarazo. Regresamos y ahí estoy ayudándoles, cociné para el marido, haciendo cosas que uno hace en la casa para ayudar. Él le pregunta al pastor, y Luz Esther, él le dice, ya puede ser una mamá de ustedes. Y nos reímos, pero no me cayó tan bien. Ese año, el Día de las Madres en la iglesia, el pastor dice, mira qué cosas tremendas Dios hace. Dios le dio una mamá a Sacha y le da una hija a Luz Esther. Porque Sacha no tenía mamá. Sacha es una chica que su mamá la abandonó, era de las muchas personas que sufren de la adicción. Y paren hijos y se encarga de hacer servicios sociales. Entonces ella se crió en un foster care, en un hogar de crianza, cuando tenía como 1 año y medio. No tenía una relación buena con la mamá que la cría y cuando se casa muy temprano, se casa a los 15 años. Entonces en ese momento de etapa ya casada, embarazada para tener hijos, trataba de mantener relación, pero no había relación. Y él tampoco tenía relación con su mamá. Wow. Él había perdido a su papá y su mamá quedó demente a causa de que su papá le quitó los 6 hijos. Wow. Entonces, venían de una situación muy lamentable. Cuando yo conozco a Sacha, que ella no era muy extrovertida, que digamos, Sacha, cuando el pastor dice eso de que Dios le da una mamá a Sacha y una hija a Luz Esther, yo me di cuenta que era asumir una responsabilidad de mamá que yo no estaba procurando. Y en ese momento de verdad que me cayó mal. Ella siempre protesta por eso, pero yo lo digo, a mí me cayó mal eso. Pero Dios se encargó de poner un amor tan especial que yo me convierto en mamá de Sacha, pero tú sabes, como una buena intención. El caso es que años después, Sacha tiene su primer hijo, se llama Chael, porque esta abuela le puso el nombre. Ajá. Es una combinación de los nombres de los papás, de Sacha y Noel. Y luego Dios me llama de Pensilvania, de Filadelfia, donde vivía, a mudarme a Orlando. Y cuando yo me mudo a Orlando, Sacha está embarazada de su segundo bebé. Ese segundo bebé nace antes de tiempo.
y yo tengo que volar de emergencia de Orlando a Filadelfia para atender a Sacha. Ajá. En esta conciencia de mamá, de estar con ella. Estoy la Navidad con ella después y en verano cuando regresa Dios me dice, estos niños van a crecer sin conciencia ni sentido de familia. Y Dios pone en mi corazón adoptar a Sacha. Ahí fue que Y yo ahí estuve. es que yo adopto a Sacha. Que yo estuve en esa ceremonia, ¿te acuerdas? Tú estuviste en la ceremonia de dedicación de Chael. Ajá. De Chael. En la parte de la ceremonia de adopción fue el 1 de enero del 2006. Okay. Chael fue el primer nene que nació. El detalle es que Dios pone eso en mi corazón, me pongo a buscar cómo adoptarla, no puedo encontrar una vía legal porque ella es adulta y es casada. Entonces, un pastor amigo me dice, tú estás haciendo un compromiso moral, haz una ceremonia y le entregas un certificado que certifique eso. E hicimos esa ceremonia en esa misma iglesia donde tú estuviste. Eso me llevó a mí a tener un concepto de adopción, de lo que la Biblia habla, de que somos hijos adoptados. Un concepto totalmente diferente, porque la adopción es una elección. Tú no estás obligado, tú lo estás haciendo porque quieres. Sin embargo, ese hijo hereda todos los derechos y aún más que los hijos naturales. Wow. La realidad es que esa experiencia causó una revolución inclusive en la iglesia. El detalle es que pasó el tiempo, nace la nena. A la nena le pusimos Alexka Esther, porque la abuela tiene que tener algo de herencia. Pero mira, años después es que yo me vengo a dar cuenta. Dios me ayudó muchísimo en esa relación porque como vienen de un tiempo de unos hogares disfuncionales, no tenían una experiencia con Dios profunda, el poderlos acompañar en crisis, en situaciones, en el estar ahí siempre, aunque yo vivía a la distancia, pero estaba ahí. Fue un testimonio muy grande para ellos como pareja y para sus hijos. Qué bueno. Años después, cuando ellos vienen para acá, para Puerto Rico, empiezan a venir ya recientemente, el ver a los niños tan vinculados con mi familia, el que para ellos su Titi Carmín es lo máximo, el que se fueron de vacaciones el año pasado porque Titi Carmín quería y se fueron para Santo Domingo y ahí estaban todos, que este año Titi Carmín cumplía sus 60, me voy a matar, pero ellos hicieron lo que fuera, pero ellos tenían que estar en el cumpleaños. Y ese sentido, ese vínculo de familia, dije, wow, qué importante fue creerle a Dios y pasar las tormentas y las dificultades en el caminar, pero modelarle lo que es ser fiel al Señor. Aleluya. Un regalo que Dios me dio es que el primero que pude traer al Señor fue a mi nieto Andrés, que es el del medio, es el que no vino a nacer, se adelantó. Los otros dos los vino a nacer. Pero Andrés es el más apegado a mí. Y en un momento dado, en el 2015, por algo que le dio mucho temor, yo le hablé y él recibió al Señor. Qué bien. Él era el que me decía, abuela, yo quiero ir contigo a la iglesia. En una ocasión lo retraté con el pastor Víctor Ortega. Él me acompañó cuando yo fui a predicar allá, porque yo le dije, un día tú vas a ser como él, un pastor con visión misionera. Y se ha desarrollado en la iglesia. Él vino al Señor y luego de ahí se bautizó. El mayor vino al Señor después. Cuando yo estuve en mi tiempo de sabática, Dios me dio la oportunidad de traer a mi nieta a los pies del Señor. Aleluya. En un devocional y de poder bautizar a mi nieto mayor. O sea que en los tres he podido estar en su vida espiritual. Aparte de que Dios me ayudó y sus papás ya tienen una experiencia personal con el Señor y ya el panorama es otra cosa. Y ella, toda la familia. Sacha se sorprendería cuando tú quisiste adoptarla, ¿verdad? Sí, ella se echó a reír de nervios. Se sorprendió muchísimo. Pero yo disfruto y es lo que quiero compartir en ese plano personal. En mi semblanza, yo siempre termino la semblanza diciendo que soy la abuela que soy madre por adopción, porque yo necesito decir que soy adoptada. Rápido me pregunta, ¿y cuándo fue que te casaste? Soy madre por adopción y soy la feliz abuela de 3 hermosos nietos. Yo le doy gracias al Señor porque yo tengo una hija de la edad que hubiera tenido si yo me hubiera casado a los 20 y pico, que era que me pensaba casar.
Y tengo nietos de esas edades también. Mis nietos ahora tienen 20, 18, Wow, 17. mucho tiempo ha pasado. Y su sueño es que abuelita se vaya a vivir con ellos y todo lo demás. Bueno, mija, algún día te retirarás y lo harás. Claro, sí. Lo que no me simpatiza es el frío de Pensilvania, Ay, pero, sí. pero estar ya en una etapa adulta y contar con que tengo mi hija, mi yerno que pelea porque él es mi hijo también, así que yo hablo de mis hijos, y con mis nietos y que ellos anhelen estar con abuelita y que, o sea, disfrutar esa etapa, esa fase de ser humano, de ser mamá, el ser abuela, el acompañarles, el que en un momento dado me dio mucha gracia que Sacha me decía, mami, cuando ya yo no puedo con ellos, yo les digo, se lo voy a decir a abuela. Abuela no, abuela no. Y yo digo, ¿pero y por qué? Te aman, pero te respetan. Me ¿sabes? aman y me respetan porque no es que abuela pelee, no es que abuela le... No, no, Desde- es respeto. Pero sobre todo ha sido el modelarle la vida cristiana, Aleluya. el modelarle lo que es vivir para Dios. El enseñarles que ya están trabajando y que están ganando dinero, lo importante del diezmo, lo importante de ofrendar, lo importante de sacar tiempo con Dios, el estar con ellos y poderles guiar en un tiempo devocional, el acompañarlos en que cuando están enfermos orar por ellos. Mi nieta tuvo una situación de salud, de algo que les salió un quiste, algo, y oraron al Señor y Dios la sanó. Aleluya. Y para ella fue tan impactante que el quiste desapareció. Y que tengan esa experiencia con Dios. ¿no? Y ver todo el trabajo que tú has tenido que hacer por ser obediente. Exacto. Que si moverte para allá, moverte para acá, ahora estás en República Dominicana. Eso es O sea, así. ellos han visto que tu vida se ha convertido en un viaje de obediencia, pero de bendición. Eso es así. Para mi nieto, yo soy su héroe. Qué bueno, así debe ser. Y poder tener esa satisfacción de poder ser de inspiración para ellos. Cuando ellos te necesitaron, tú Exacto. llegaste a su vida, pero Exacto. cuando tú los necesites, que necesites una hija, unos Exacto. nietos que sean por ti, los vas a tener ahí. Eso es así. Y eso es un regalo de Dios. No, definitivo. Por la obediencia. Eso es un regalo de Dios. Otra de las cosas en las que he tenido que aprender a ser obediente es en el aspecto de los estudios. Yo soy maestra, pero no soy tan buena estudiante. No me considero tan buena estudiante. Y cuando estudié la primera maestría, en divinidad en el seminario Wesley, fue porque Dios se le ocurrió. O sea, empiezan las maestrías en línea, entonces no había excusa. Gracias al Señor la pude terminar. Ok, terminé, me liberé. Y dijiste, no estudio más. Exacto. Como hice yo. Exacto. Y después caí en el doctorado. Entonces, cuando surge, estoy en la etapa de la sabática, porque cuando uno es fiel al Señor, uno tiende a ser muy responsable y a veces confundimos la responsabilidad con el afán y el control. Y eso nos sobrecarga. Y es bien común que es más el trabajo que hacemos que el tiempo de descanso. Así que nos fundimos y nos quemamos. Y eso me pasó. Y en el año de la pandemia, para el 2020, mis líderes me mandaron a una sabática, que yo me fui por 5 meses, pero la agenda de Dios era de 1 año. Así es que tuve que estar en buen tiempo. Y en ese tiempo se me ocurrió entrar a los estudios. Me sentí inquietada a trabajar con el aspecto de la neuroteología cristiana, porque sabía que mucho de lo que me estaba pasando tenía que ver con el desarrollo mental. Y estudié la maestría con miras a terminar la maestría y educarme para beneficio propio, más que todo, y siempre va a servir para la parte ministerial. En ese tiempo, en el proceso, y el aprender a tener una mentalidad más clara de lo que es el propósito de Dios y los planes de Dios para nosotros, me llevó a aceptar el reto de dirigir la base de WEC Latino. Yo era parte del liderato de WEC Latino, pero asumí la responsabilidad de dirigir la base, que es estar bajo la oficina internacional. Era muy fuerte, sobre todo porque tengo que bregar con el inglés. Fue un desafío muy grande, pero está bien, termino la maestría y ya cuando estoy en el proceso de terminar, surge un proyecto especial para el grado doctoral, un proyecto de la Biblia. Desde que yo vi el anuncio del proyecto, ni me interesé, pues yo no quiero seguir estudiando. Pero a Dios se le ocurrió decirme, sí,
brega con eso. El resumen de eso fue que yo asistí a las reuniones de orientación para encontrar por qué yo no debía estar. Siempre fui con la actitud de encontrar de dónde darme de baja y no. Hasta que Dios me dice en una ocasión, ¿tú sabes qué pasa? No es que tú no estás buscando si es mi voluntad o no. Es que sabes que te cuesta. Cuesta tiempo y disciplina. Y tú no lo quieres pagar. Cuando Dios te dice una cosa como esa, ¿qué tú haces? Así es que hablé con mi líder, porque entonces ya ahí yo tenía que pedir autorización de la base con el director de área, pensando que me iba a decir que no. No veo problema. Es muy bueno que en el liderato uno se mantenga estudiando. Así que me dio luz verde y entré al doctorado en neuroteología cristiana trabajando en un proyecto de la Biblia. Es una Biblia de estudio, una Biblia de estudio, el cerebro de Dios, Emmanuel. A mí me tocó trabajar con los libros de Josué, de Hechos y de Filipenses. Ah, tremendos. Esos son los 3 libros que yo comenté para cuando vaya a salir la Biblia. Fue muy difícil. Se nos está acabando el tiempo hace rato, sí. Pero está tan interesante y es tan importante. Fue muy difícil porque eso está fuera de lo que es mi costumbre ministerial. Yo estoy involucrada en misiones, meterme a estudiar de misiones hubiera sido lo normal, pero Dios quería otra cosa. Dios quería que yo pudiera entender mejor lo que es la destreza del pensamiento y cómo el cerebro es la base de nuestra espiritualidad y a través de la cual Dios se relaciona con nosotros. Por eso es que este programa se llama En Esto Pensar, porque precisamente es el pensamiento lo que nos conecta con el Señor. Y es ahí donde se desarrollan los propósitos de Dios. Dios nos dio el órgano del cerebro para conectarse directamente con nosotros. Los animales tienen cerebro, pero no piensan. Nosotros podemos pensar. Y es el pensamiento lo que nos lleva a la obediencia. Así es que eso fue el último paradigma que Dios rompió de mí. Y se me hizo fuerte terminar, pero por obediencia me mantuve. Y Dios me permitió lograrlo. Aleluya. A Dios sea la gloria. Lo único que necesitamos es creerle a Dios. Amén. Y creemos a Dios en la medida que lo conocemos. Si tú conoces quién es Él, como tú decías ahorita, el diablo es un enemigo vencido, pero tú eres el que tienes autoridad y tienes vida porque el que está contigo es más poderoso. Es creerle a Él y caminar. Él te lleva de la mano. No vale la pena temer. Y el temor te debe llevar a ser reverente para obedecer. Amén. Porque si no obedecemos, realmente no le amamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Tremendo. Así es que ha sido un quebranto constante y total, pero Dios nos ha dado la oportunidad de obedecer. Y te sientes realizada, feliz, cumpliendo el propósito de Dios y se te nota. Sí, eso es así, Dios me ha premiado. Ir a República Dominicana fue un acto de obediencia y yo, después de procesarlo y demás, yo me di cuenta que Dios me llevó a República Dominicana para bendecirme. He sido muy bendecida estando en República Dominicana. Que allí fuiste a trabajar con WEC Latino, ¿verdad? Allí me fui para trabajar con WEC Latino y aquí sigo trabajando con AMIES, presido la Junta, que de hecho tenemos un breve anuncio para mencionar al final. Perdón. Y sí, presidiendo AMIES aquí, dirigiendo WEC Latino allá, siendo líder en la iglesia local, porque yo soy muy fiel a la iglesia local. Sí, y esperando que Cristo venga. Y esperando que Cristo venga, trabajando para que Cristo venga, porque amén, sí, precisamente que el evangelio llegue a todas las naciones y que este evangelio sea predicado a todo el mundo es lo que determina la venida del Señor, así que amén. Trabajamos para eso. Ay, pues muchas gracias, Luz Estel. Tú ves, 30 años que nos conocemos y exacto. La mitad de la información que diste yo no la sabía. Aleluya, siempre hay algo nuevo. Sí. Pues que salga el anuncio ahora, cosa que después claro. Venga el cántico exacto. Y la gente aproveche para llamar y entonces yo cierro. Claro que sí. Así que adelante. El anuncio tiene que ver con el RENEN, es para que usted separe la fecha, el Retiro Nacional de Entrenamiento Misionero, que va a ser del 23 al 25 de febrero, y tendremos con nosotros al pastor Alejandro Rodríguez, que es muy querido aquí en Puerto Rico. Así que ese es el anuncio. Anote esa fecha, resérvela.
Y muchas gracias otra vez. Gracias a ti por la oportunidad, siempre es una bendición Qué estar bueno, contigo. Dios te bendiga. Escuchamos el cántico y regresamos. Me conoces más que mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Oh, úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Oh, lo que tú tienes es mucho mejor. Oh, suelto mis sueños. Yo quiero lo que tú quieres para mí. Porque tu plan es perfecto. De mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. No es mi voluntad, sino de mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis todo. Te suelto mis sueños. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Suelto mi control, Dios. Toma todo control. Porque tus planes son mejor que los míos. Que los míos. La obediencia verdadera es tan poco común que la gente se sorprende cuando hay gente obediente. Porque mucha gente está viviendo la vida cristiana de forma relajada, cómoda, a conveniencia, creyendo que le hacen un favor a Dios dando ofrendas o sirviendo en algún ministerio de la iglesia o lo que sea. Pero la obediencia es más que eso. Porque el rey Saúl, que Luz Ester lo mencionó, fue el primer rey de Israel, que Dios lo escogió, que Dios lo ungió a través de Samuel, que Dios le permitió de ser nadie a llegar a ser el primer rey de su pueblo.
y en una asignación especial, en vez de obedecer, hizo lo que le pareció mejor a él. Llevó a cabo una obediencia a medias. Tuvo una fidelidad a medias. Y dijo la verdad a medias. Porque cuando Samuel el profeta le preguntó, ¿cómo es que no has obedecido a lo que Jehová te dijo? Y él le dijo que, ¿cómo que no he obedecido? Claro que obedecí. Ataqué a Amalek, hice todo lo que Dios me mandó. Sin embargo, Dios le había dicho que no se trajera nada de los tesoros de allá, porque era anatema, era maldito para Dios. Y él se trajo lo mejor que encontró de las posesiones de Amalek y también se trajo al rey vivo. Cuando las instrucciones de Dios era que no trajera nada y que matara inclusive al rey. Pero él quedó muy satisfecho con su hazaña y le extrañó la reprimenda. Y encima de eso hace mentira sobre mentira, porque cuando tú haces algo mal y tratas de arreglarlo con una mentira, después tienes que seguir mintiendo para aparentar que lo hiciste bien. Y mucha gente, por no reconocer, por no humillarse, por no aceptar lo que hicieron mal, siguen viviendo una falacia, una mentira. Y Samuel le reprocha a Saúl y Saúl le dice: antes he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión a la que me envió, pero el pueblo quiso traer del botín para sacrificarlo a Jehová. Y el pueblo manda más que el rey. Y aún el rey manda más que Dios. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Pero a Dios no lo engañamos. ¿Sabes la cantidad de gente que me dice a mí, Dios entiende? Están en una práctica de pecado, pero Dios entiende que no puedo dejar este vicio. Dios entiende que no puedo casarme porque pierdo mi sustento, el seguro social o lo que sea. Dios entiende, pero bien tranquilo y satisfecho. O sea, Dios tiene que entender que yo sea desobediente y yo no puedo entender lo que a renglón seguido le dice Samuel al rey Saúl, que es: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Eso en arroz y habichuela es: ¿tú crees que a Dios le interesa que tú le des ofrendas y regalos más que obedecerle? Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Es como decir, no le des nada a Dios, pero obedécelo y estate atento a lo que Él te dice. Porque hay gente que le pichea inclusive a Dios, vuelve la cara para otro lado y que espere, a Dios que espere. O cambia el tema y no está pasando nada. Eso es falta de temor de Dios. Eso es no conocer a Dios. Y ahí es que Samuel le dice al rey: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Tú te imaginas tú servirle al Señor toda la vida, pero vivir en desobediencia porque no tienes primero lo que Dios te ha dicho que pongas primero, o no has dejado por completo lo que Dios te ha dicho que dejes, o sencillamente no has obedecido su palabra? Y fíjate qué comparación más horrible y más terrible, que el no obedecer, o sea, la rebelión, es como un pecado de adivinación. Es como estar envuelto en el ocultismo, en la hechicería, que para Dios eso era un escándalo, era abominación. Pues Dios le está diciendo que como pecado de adivinación es la rebelión, o sea, ser rebelde a lo que te estoy enseñando y mandando y no hacerlo. Y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea, tú seguir empeñado en hacerlo a tu manera es igual que ser un idólatra, algo que Dios aborrecía, pero terriblemente. Si tú miras la magnitud de la gravedad que es la desobediencia ante Dios, quizás lo pensarías mejor. Dios no se está agradando de ti si no eres obediente, porque si me amáis, como nos recordó Luz Esther, Jesús dijo: guardad mis mandamientos. O sea, demuéstrame cuánto me amas, guardando mis mandamientos, obedeciéndome. El primero del cual
Y más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, que es donde mucha gente se cuelga. Hacen todo menos amar a su prójimo como a sí mismo. Y Dios le está diciendo, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El tiempo no me da para desarrollarlo más, pero es una realidad que Dios desechó gente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Porque cuando tú le dices a Dios, por más que me lo digas, siempre me voy a justificar, siempre voy a buscar la manera de hacerlo como yo quiero y que tú lo apruebes, eso no le va a agradar nunca a Dios. Dios te va a desechar. O Dios te va a enseñar a la mala que o obedeces o te pierdes. Tan bueno que es estar de buenas con el Señor. Tan bueno que es hacer las cosas como Él dice, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nosotros no lo entendemos de primera mano, pero es real. Lo que Dios escoge siempre es mejor. Y lo que Dios te niega es porque no te conviene y te va a hacer daño. En esta noche escoge empezar a obedecer al 100%. Aunque te digan loca como a mí, tú estás loca de dejar la pastoral en este momento tan bueno de tu vida y que tienes todavía tanta salud y proyección. Si alguien está loco es él. Yo lo único que estoy haciendo es obedeciendo. Y qué bueno es obedecer. En el camino estoy viendo que era necesario este año de descanso. Pero de que voy a seguir sirviendo, voy a seguir sirviendo. Hasta que Dios me llame a su presencia. Te invito a hacer lo mismo. Padre Celestial, mira cada petición de este público. Tú no necesitas que yo te las diga porque tú las conoces. Responde, Señor, pero ayúdales a ellos a también responderte en cada petición que tú les das, tú les haces para vivir la vida como tú mandas. Ayúdales a ser obedientes y fieles y a buscar tu reino primeramente y tu justicia para que las demás cosas sean añadidas. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Bien, mis amados hermanos, hasta aquí el programa. Nos vemos la semana entrante. Que pasen muy buenas noches.